gratitud y esperanza. Pues entendemos que la formación de los cristianos y cristianas para dar razón de nuestra esperanza, para vivir nuestro bautismo y ejercer el sacerdocio universal de todos y todas los y las creyentes en todos los tiempos, hemos entonces de capacitarnos también de forma permanente. En 1 Pedro 3:15 nos dice: estén siempre preparados a responder a todo que les pida razón de esperanza que ustedes tienen. Para dar razón de nuestra esperanza y estar al servicio de la esperanza, hemos de pensar de forma comunitaria sobre nuestra esperanza y sobre nuestra fe. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra esperanza y de nuestra fe? La razón que sostiene nuestra esperanza para estar a servicio de la esperanza. Hoy empezamos ese proceso de formación nos preguntando justamente quién es Jesús para nosotros y nosotras y dónde lo encontramos en nuestra vida cotidiana, diaria, en la vida con los otros y otras. El pastor Manuel Osa nos estará guiando en 2 sesiones de introducción, pero que es la base que necesitamos saber y reflexionar como líderes y lideresa de nuestras comunidades e iglesia. Queremos agradecer profundamente al pastor Manuel por su disposición de guiarnos, facilitar y acompañarnos en ese primer módulo de la Escuela de Formación Luterana. También quiero agradecer en esta mañana al equipo de educación, al equipo de gestión, al pastor Marco, coordinador del proyecto, por el tremendo trabajo que han realizado. Hoy decimos, gracias Señor por ese trabajo que está aconteciendo. Gracias a cada una de ustedes por estar, por participar, por levantarse temprano para estar aquí, entregar su tiempo y disposición para que podamos así juntos aprender y crecer. Con el corazón agradecido, empezamos esa escuela de formación luterana y nos ponemos en la esperanza en las manos de Dios, que se hizo compañero nuestro en Jesús de Nazaret. Les invito a que podamos tener entonces un momento de oración. Buen Dios, fuente y sostenedor de nuestra esperanza, te damos gracias por ese nuevo día y por la posibilidad que tenemos de encontrarnos para pensar en nuestra esperanza y en nuestra fe, en esos tiempos donde somos desafiados a dar razón de nuestra esperanza en un mundo sufriente, en un mundo que clama una nueva humanidad. Te pedimos en esta mañana, ayúdanos a reconocerte en nuestra vida cotidiana, a ser signos de tu presencia en este mundo, en ese mundo tuyo que hoy sufre. Sopla tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, comunidades y iglesia, a fin de que actuemos con justicia, amor y respeto, cuidando la vida y la dignidad de todas tus criaturas y de tu creación. Acompáñanos en ese proceso de formación que hoy iniciamos. Gracias damos por todos los dones aquí presentes y te pedimos tu presencia para que nosotros y nosotros como tu iglesia podamos dar razón de nuestra propia existencia en ese país que necesita cada día que la esperanza. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro hermano y Salvador. Amén. Muchas gracias a todos y todas que estuvieron trabajando para que hoy podamos dar inicio y gracias Manuel también por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por
por sus palabras, pastora. Estamos muy entusiasmados. Y bueno, para comenzar, les quiero mostrar un mapa, que siempre es bueno, antes de saber dónde vamos a entrar, dónde nos vamos a meter, a qué territorio vamos a entrar, tener más o menos unas pistas de qué camino y qué rutas vamos a seguir. Entonces, les quiero mostrar cómo va a ser la sesión de hoy día. Así que voy a compartir aquí pantalla para mostrarles un poco la estructura de lo que vamos a hacer. Ahí está. Ahí está. Entonces, una primera cosa que es muy necesaria que tengamos en consideración es que esta va a ser la pregunta que va a rondar toda nuestra sesión. La exposición de Manuel, las invitaciones y los trabajos que nos va a las que nos va a invitar a pensar y a considerar, va a estar en base a esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿No? Esta va a ser la pregunta que va a transitar toda la sesión. Por lo tanto, las partes de nuestra sesión van a ser dos. Vamos a empezar ahora y vamos a tener 3 actividades en esta primera parte, y vamos a tener un recreo de 15 minutos ahí a las 10:45. De 10:45 a 11 vamos a parar un poquito. Esto no va a ser pura exposición, va a haber trabajo en grupo, entonces es necesario que estén muy, muy atentos a todos los movimientos que vamos a estar haciendo. Va a haber un momento a las 10, es decir, vamos a hacer ahora una primera actividad, después va a venir una segunda actividad con la exposición de Manuel, y él nos va a hacer algunas invitaciones con algunas preguntas. Y en ese momento, es decir, a las 10, nosotros los vamos a invitar a entrar a salas particulares de Zoom, es decir, a grupos de trabajo. Ya les vamos a explicar en su momento cómo va a ser eso, qué es lo que va a tener que hacer usted para entrar a esas salas. Eso nos va a permitir que no seamos tantos en la reunión, sino que sean como reuniones más chiquititas, donde usted pueda compartir con su grupo pequeño qué cosas está pensando sobre las exposiciones, cómo usted está viendo las preguntas, qué es lo que piensa sobre las preguntas que se le están haciendo, etc. Luego de eso vamos a volver a la sala central, digamos, a esta reunión general que tenemos acá en el Zoom, y vamos a tener un pequeño recreo. O sea, ahí vamos a descansar un poquito, va a poder pararse, estirar los pies, quizá ir al baño, servirse otro matecito o echarle más agüita ahí al té. Y después volvemos para la segunda parte. Bueno, y ahí ya les comentaremos de qué se trata la segunda parte. Pero les queríamos mostrar esto para que tengamos un mapa de para dónde vamos a ir. No invitarnos así nomás, ya salgamos, ya, pero ¿a dónde? No, por ahí. No, que sepamos por lo menos para dónde vamos a ir. Entonces, este pequeño mapa nos da ciertas pistas. Bueno, comencemos entonces. Comencemos. Nosotros le enviamos 2 documentos. No sé si, quiero confirmar primero si a todos les llegó los documentos que enviamos. ¿Les llegó a todos los documentos que enviamos? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí. Ya, perfecto. Mire, hagámoslo bien interactivo. Mándeme un dedito para arriba si usted recibió el... Muy bien. Si la pantalla se nos va llenando de deditos para arriba, es que ya, está bien esto. Muy bien, muy bien. Entonces le enviamos 2 documentos. Un primer documento que es son pequeños fragmentos de texto, es un documento de trabajo, que eso tiene que ver con la exposición que Manuel nos va a hacer después. Pero también se le envió una noticia, que era una actividad, que era una tarea. Yo no sé si alcanzaron a hacer la tarea. Es la primera sesión, así que podemos tener más... podemos dar perdonazos, no hay problema. Pero había una tarea, que era leer una noticia. No sé si pudieron leer esa noticia. Sí. Sí, acá se puede Genial, leer. Sí, la leímos. O sea, sí la leí. perfecto, muy bien. Entonces, esa noticia era, si es que la tiene a mano, sería muy bueno. Esa noticia
era sobre este evento bien traumático, ¿no? De cuando se empujó a este joven por el río Mapocho, Exacto. es una noticia que todos pudimos ver, ¿no? Sí, Pero a pesar de lo terrible de esto, como de este atentado contra este joven, pudimos ver también otra historia paralela, que era el de este joven colocolino, ¿no? sí, Que rescató a este otro chico que era de la U, que de andaba la U. con un, con un polerón de la U. Entonces nosotros, a propósito de esta noticia y de la historia de este chico que rescata a este otro que fue arrojado, quisimos hacer dos preguntas que me gustaría que pudiésemos compartir acá de manera muy breve. A partir de esto, del arrojo de este chico que va a rescatar a este otro que ni siquiera conoce, que más encima socialmente uno pudiera considerar como que hay una distancia, porque uno es del Colo-Colo, el otro es de la U, y sin embargo este chico se lanza, lo va a salvar, sin pensar mucho, ni siquiera en su situación física, porque él había tenido una Fierros. operación, no, él tenía fierro en sus piernas, y sin embargo él va y se lanza a rescatarlo, y más encima él tenía todo un trabajo de organización para apoyar a la gente en Plaza Dignidad. Eso también está dentro del reportaje. Hacía rifas a beneficio para la gente que está en situación de calle. El tipo es impresionante, es muy, muy impresionante. Entonces, a propósito del testimonio de él, bueno, aquí Rosita nos está compartiendo. Hola, Rosita. No sé si Robinson nos puede ayudar, que Rosita nos está compartiendo usted su pantalla para todos. Ahí sí, muchas gracias. Vemos que está bien, sí, vemos que está bien, y eso es muy bueno. Bueno, a propósito de esta noticia, nosotros teníamos dos preguntas para ustedes. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? A propósito de esto, ¿podemos ver a Jesús? ¿Quién es Jesús? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo y cómo nos encontramos con Jesús en nuestro hogar, en el trabajo, en la calle? ¿Quién es Jesús para nosotros y nosotras y nosotres? ¿Y cuándo y cómo nos encontramos con Jesús en el hogar, en el trabajo, en la calle? Libremente, si alguien quisiera compartir un poco a la respuesta a las que llegó, o ahora que estoy haciendo la pregunta, ¿cómo responderían a esas preguntas? A ¿Quién es propósito, Jesús? exactamente, ¿quién es Jesús? Mi prójimo, que está al lado mío. ¿Ah? Y con respecto a cuando lo encuentro, en la situación en que este joven actuó, ahí está también. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Quién es Jesús? Nuestro Salvador. Alguien que nunca nos va a traicionar y que nos ama incondicionalmente. Siento que leí la noticia, la mano de Jesús estaba ahí para rescatar al joven. Él no lo pensó, fue un acto espontáneo y natural cuando se tiró al río. Y ahí demuestra que muchas veces oímos en la Biblia a nuestro Salvador, pero hay claramente un ejemplo de salvación. Y podría también decirse como un milagro, porque ambos salieron, o sea, obviamente el que rescató, y además toda la historia de este chico que hay detrás. Entonces es como, indudablemente ahí demuestra quién es Jesús en amar al prójimo, pero más que nada yo cuando lo primero que se me vino a la mente fue mi Salvador. Eso quería compartir. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién más? Bueno, Hola. para mí, Sí, dale nomás. bien.
Bueno, para mí en lo personal, Jesús como para mí es todo y creo mucho en Él y en su confianza y en todo lo que me da día a día. Porque yo creo que si no fuera por Él, creo que no habría motivo para vivir, ni, ni yo creo ni para existir. O sea, pienso yo que para mí es mi Padre Celestial, con el que puedo confiar, con el que puedo orar, porque uno nunca está sola. Cada vez que uno se va al trabajo, ahí está, en enfermedad y en todo sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es confianza, es un todo, es amor hacia los demás, hacia mi familia, está presente siempre y no me abandona en ningún momento. Y la fe de que nada me faltará. Muchas gracias. Yo creo que Jesús se presenta para nosotros en distintas personas, no es que necesariamente sea una persona como tal, sino cada persona que puede aportar, ya sea escuchando, ya sea siendo un apoyo en los distintos ámbitos de la vida, que es súper importante, ese sentido de emocional y personal y preocuparse por el otro, ahí está presente Jesús. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Le gustaría compartir su respuesta? Yo, Pablo, yo creo que Jesús hoy día está más presente que nunca en esas ollas comunes, en esas marchas por nuestros derechos, en todos estos espacios que nos sentimos minimizados, algunos, ahí está Jesús tendiéndonos la mano. Yo creo que, como decía la hermana de Punta Arenas, nuestro prójimo es Jesús, ese que nos pide una moneda, ese que le falta el pan. En todos lados encontramos a Jesús. Y eso yo creo que es lo que nos motiva a las personas que creemos y creemos que está siempre con nosotros. Siempre va un paso antes que nosotros y ya nos conoce desde nuestro vientre. Así que yo creo que para mí Jesús hoy día está más presente que nunca. Eso. Muchas gracias. Muchas Yo, gracias. pe- yo también pensaba que Jesús es como, o para nosotros normalmente es como el desconocido, y que está presente en las vivencias que son como más complejas de la vida o las situaciones, y apoyando ahí en esa medida a los indefensos. O sea, él se aparece como un desconocido y la persona que lo está captando, recibiendo, teniendo esa vivencia, también es un desconocido para él. En esa medida Muchas gracias. Por Muchas gracias. acá, Pablo, Sí, sí. por acá. Bueno, yo, Jesús, podría resumirlo en una sola palabra, amor. Amor. Y en este caso de la historia que tú nos contaste, yo no tuve la oportunidad de leer la semana, la verdad. Tengo que reconocerlo, ahora estuve leyendo un poquito, pero si recordamos el peregrinar de nuestro Señor en la tierra, Él jamás hizo acepciones de personas ni de razas, ¿cierto? Claro. Y aquí podríamos hacer una pequeña analogía entre esta persona de hincha de un equipo y el otro de otro equipo, ¿cierto? Claro. Ahí también podemos ver que el amor trasciende a las divisiones de razas y políticas. Entonces, para mí Jesús representa eso. Exactamente. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir su respuesta, sus reflexiones sobre quién es Jesús y dónde encontramos a Jesús? Pablo, Dígame. para mí Jesús es el milagro y el salvador de nuestras vidas, ¿ya? Y siento que Él nos utiliza a cada una por todas las capacidades que Él nos dio, por nuestros dones y talentos. Entonces nos hace estar cerca del prójimo, ¿ya? Para el momento indicado, cuando Él lo requiera. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Por acá, Pablo. Buenos días. Sí.
yo pienso que Jesús es un ejemplo a seguir en todo. En temas de discriminación, misericordia que tiene hacia cada uno de nosotros, en temas de apertura de mente, de amor por el otro u otra, que no conozco, como es el caso que estamos hablando. Yo creo que como un ejemplo a seguir es en todo esto, porque él en todo es un ejemplo de estar por encima de las diferencias. ¿Y cómo lo encontramos a Jesús? Lo encontramos justamente en este acto humanitario, lleno de amor y empatía que ocurre con este amigo que baja y ayuda a este joven que está en esta problemática ese día. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo iba a decir, como dijo Astrea, es mi prójimo. Y como dijo Karina, mi salvador. Es una dualidad, ¿no? ¿Y dónde lo encuentro? Lo encuentro en cada acto de compasión que tiene mi prójimo hacia mí o hacia otros, o en cada acto de compasión que tengo yo hacia los demás, ¿no? Hacia mi prójimo. Muchas gracias, Karina. O sea, una gracias, Karina. Muchas gracias, Damaris. La mañana nos tiene a todos así. Gracias por por su respuesta. Animamos también a los demás a que sigan pensando en esta pregunta, porque nos va a rondar toda la sesión, ¿sí? A propósito de lo mismo, de dar pistas sobre esta, o de reflexionar sobre las mismas cosas que ustedes han estado compartiendo, vamos a dar paso a la primera exposición de Manuel. Así que, Manuel, toda la palabra para ti. Muchas gracias, Pablo. Muy buenos días de nuevo a todas y todos. Muchas gracias por invitarme a esta reunión tan bonita en que se ha dado tantos testimonios sobre Jesús, lo que es para nosotros Jesús y cómo lo encontramos inesperadamente a veces en un colocolino o en uno de la U. El samaritano, ese es Jesús. El prójimo también, ese es Jesús. Y nosotros podemos ser Jesús también para otros, porque está Él en nuestro espíritu. El espíritu de Él está en nosotros. Pero vamos a situarlo a Jesús también históricamente. Vamos a hablar de un judío de Galilea, que se llamaba en arameo Yeshua, un nombre muy común en aquella época, que significa Yahvé salva. Y tenía un apellido también, relacionado con su origen familiar, o relacionado también con el lugar de donde es oriundo. Era el Bar Yosef, o sea, el hijo de José, o el Yeshua ha-Notzari, o sea, Jesús, el de Nazaret. Esos eran los dos apellidos de Jesús. Él vivió en silencio toda una vida de niño, adolescente y adulto, hasta más o menos los 30 años, en silencio. ¿Qué pasó en estos años de silencio? ¿Cómo fue su vida de encierro? ¿Por qué no salió antes de su pueblo si tenía un mensaje tan importante que comunicar? Son todas preguntas que no podemos respondernos, pero que quedan allí. Se pueden responder en parte a partir de datos históricos. Para esto voy a compartirles la pantalla.
Nos preguntamos cómo era vivir en Galilea y en Nazaret en tiempo, vamos a situar, Herodes el Grande. Jesús nació más o menos 7 años antes de nuestra era. Y Herodes, o sea, durante el periodo de Herodes el Grande, y luego vivió durante el periodo de Herodes Antipas hasta el año 39, que vivió hasta el año 39 después de Cristo. El Imperio Romano, donde nació Jesús, de Octavio Augusto, del año 29 hasta el 14, y el de Tiberio, se extendía por el norte desde España hasta los ríos Tigris y Eufrates al oriente, y desde allí hacia el sur, hacia Egipto y el África del norte. Un enorme imperio. A ese imperio perteneció Jesús. Palestina era por ese tiempo parte de ese imperio, desde el año 63, cuando Pompeyo tomó a Jerusalén y anexó Judea y Galilea a la provincia romana de Siria. Los judíos habían hecho antes una vida relativamente independiente. Durante 80 años, desde la victoria de los macabeos sobre los seleucidas, el imperio, que se llamaba también Basileia, los dominaba mediante reyes vasallos cuya fidelidad se probaba por el monto de los impuestos que lograban obtener y por el grado de crueldad con que reprimir cualquier intento de rebelión. Jesús tuvo noticia, fuera consciente de ese vasallaje. Como se lo ve en el dicho de Mateo que tengo ahí, sabéis que entre los paganos los que son tenidos por gobernantes tienen sometidos a los súbditos y los poderosos imponen su autoridad. Jesús nació y vivió en una tierra sometida violentamente por los poderosos. El dominio romano incluía también la religión. Así lo entendió Herodes el Grande cuando reconstruyó el templo de Jerusalén. Hizo poner un águila romana en el pórtico principal del templo, profanándolo así, demostrando que Roma estaba antes que el Yahvé. Cuando murió Herodes el Grande, uno de sus siervos se tomó la ciudad de Séforis, que queda a unos 5 kilómetros de Nazaret. 2 legiones romanas y otros regimientos organizados por Varo se dirigieron primero a Jerusalén y allí se enviaron tropas a Galilea para tomarse Séforis, la ciudad que estaba cerca de Nazaret. Y en esa ciudad fueron crucificados 2.000 judíos. Cuando Jesús de Nazaret tenía 24 años, Herodes Antipas, uno de los reyesuelos, construyó la ciudad de Tiberíades, a orillas del lago de Genesaret. No consta que Jesús haya ido nunca a Tiberíades. En Galilea había unos 200 pueblos desperdigados en cerros y colinas, además de las ciudades de Séforis y Tiberíades y pueblos más grandes como Cafarnaún. La mayoría de los habitantes de Galilea eran labradores, algunos pequeños propietarios. Jesús y sus hermanos pudieron ser ocasionalmente jornaleros en momentos de menor demanda de artesanos. En los evangelios encontramos huellas de esas actividades agrícolas. Por ejemplo, la forma como los arrendatarios tenían comercio con los arrendadores. En las ciudades Séforis y Tiberíades vivían las élites administrativas, el gobierno, la recaudación de impuestos y militares y los propietarios de latifundios. Muchas veces adquirían esos latifundios mediante la explotación de campesinos arrendatarios, que eran incapaces de pagar sus impuestos o los altos alquileres equivalentes
a una media cosecha. La explotación, entonces, a través de arriendos, impuestos romanos y locales, diezmos y tributos del templo, resultaba en la marginación de muchos, la disgregación de la familia, la inseguridad, la dependencia de la voluntad patronal, sin el contrapeso de la seguridad social, la mendicidad, la prostitución, el robo y la miseria de enfermedades de diverso tipo. Eso era el ambiente donde vivía Jesús. Vamos a Nazaret. El pueblo donde nació y vivió Jesús estaba situado en las laderas de un monte, alejado de las rutas comerciales. Y era tan pequeño que no aparece mencionado en ninguna de las crónicas de la época. Solamente es mencionado en los evangelios. Había, para tener una composición del lugar, había olivos plantados en las partes más rocosas y agrestes de la ladera. Había viñas de uva negra, higueras a la vera de los senderos en los faldeos. Había cultivo de hortalizas y granos en las tierras de aluvión hacia las planicies. Así tenía tres como pisos el pueblo de Nazaret. Las casas eran bajas, de paredes de adobe o piedra, no de mármol como en Séforis o en Tiberíades, con techos de caña, con barro, sin ventana, con suelo de tierra apisonada, construida de a 3 o 4 en torno a un patio, donde se desarrollaban las actividades domésticas, como la molienda de granos para la harina que las mujeres amasaban con levadura. Allí en ese patio jugaban los niños, descansaban y compartían y comían todos después del trabajo. Patios que compartían varias casas. Entre 200 y 400 personas podía haber vivido tal vez en Nazaret. Entre ellas, la familia de artesano constructor, José, casado con María. Artesano constructor, en griego se dice tectón, que es una especie de, a la vez, un hombre que trabaja el fierro y que trabaja la madera y las piedras. La familia tenía 5 hijos, hombres, de los que el mayor era Jesús. Sus hermanos son nombrados en el Evangelio de Marcos en capítulo 6. Se llamaban Jacobo, que después fue presidente de la iglesia o obispo de la iglesia en Jerusalén, Jacobo, el primero. Otro se llamaba José o Joset, otro Judas, otro Simón. Y había al menos 2. Los nombres de las hermanas no aparecen en el Evangelio, como si fueran de menor importancia, no quedaron registrados. Hasta los 8 o 10 años, los hijos e hijas estaban totalmente al cuidado de la madre, María, bajo la supervisión del padre, a quien además le correspondía buscar y aprobar novio y esposo para las hijas. Como decía, el oficio de José era de artesano multipropósito, carpintero, cantero y enfierrador, capaz de trabajar en construcciones y en su taller. Es lo que enseñó a su hijo mayor. Pero es probable que ambos, José y Jesús, hayan trabajado también en la reconstrucción de la ciudad de Séforis incendiada o en otros pueblos del vecindario. De aquí viene un momento especial. Jesús, cuando tenía unos 30 años, deja la familia. Y esa decisión de dejar la familia es muy importante. Voy a leerles un trozo de cómo comenta el padre Pagola esta decisión. Abandonar la familia era muy grave. Significaba perder la vinculación con el grupo protector y con el pueblo. El individuo debía buscar otra familia o otro grupo. Por eso dejar la familia de origen era una decisión extraña y arriesgada. Sin grupo, sin embargo, llegó un día en que Jesús lo hizo. Al parecer su familia e incluso su grupo familiar le quedaban pequeños. Él buscaba una familia que abarcara a todos los hombres y mujeres dispuestos a hacer la voluntad de Dios. La ruptura
Con su familia marcó su vida de profeta itinerante. En todo caso, hay que notar que había dos aspectos al menos en estas familias, dos aspectos que Jesús iba a criticar un día. En primer lugar, la autoridad patriarcal, que lo dominaba todo. La autoridad del padre era absoluta. Todos le debían obediencia y lealtad. Él negociaba los matrimonios y decidía el destino de las hijas. Él organizaba el trabajo y definía los derechos y deberes. Todos le estaban sometidos. Jesús hablará más tarde de unas relaciones más fraternas, donde el dominio sobre los demás ha de ser constituido por el mutuo servicio. Y de ahí viene la palabra de Jesús dura: no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre, el de los cielos. Una crítica a la estructura familiar demasiado autoritaria. Esto creo que pone un poco en tela de juicio la imagen que uno tiene de la así llamada Sagrada Familia, ¿no? Pero es una familia real de labriegos en Nazaret. Sin embargo, al dejar su familia y su pueblo, Jesús parece no haber tenido del todo claro lo que iba a hacer. Él había oído hablar de un profeta en Judea que denunciaba la opresión de los ricos y los escándalos criminales de Herodes, que anunciaba tiempos de juicio y castigo y la venida de un Mesías, un ungido que iba a volver a Israel al buen camino de la alianza y a liberarlo de la dominación romana. Y así sale a hacerse bautizar. Sin tener todavía todo claro lo que iba a hacer, Jesús se dirigió a las orillas del Jordán, donde bautizaba a Juan. Si ustedes miran los 4 evangelios, cuando hablan de Jesús en el Jordán, los 4 son reticentes con respecto a el hecho del bautismo. El que más lo narra es Marcos, el que tiene menos pelos en la lengua para hablar de las cosas que hacen a Jesús más bajo. Pero Lucas también lo nombra el bautizo, pero como de paso, como que lo principal era la iluminación que iba a tener después Jesús. Mateo introduce una discusión entre Jesús y Juan el Bautista. Juan el Bautista le dice: pero ¿cómo? ¿Vienes a bautizarte tú? Yo tendría que ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: no, hay que cumplir toda justicia. ¿Por qué esa reticencia que tiene? Y Juan, el Evangelio de Juan, simplemente Jesús no es bautizado. En el Evangelio de Juan, aunque aparece a Jesús yendo al Jordán y encontrándose con Juan el Bautista, Juan lo presenta solamente por la alabanza que Juan el Bautista hace de Jesús, pero no habla del bautismo. El bautismo era un hecho engorroso para la primera comunidad cristiana, porque era un bautismo de pecadores que se convertían, y Jesús hizo fila con los pecadores que se estaban convirtiendo. Él estaba también convirtiendo su mente, metá noein, convirtiendo su mente para lo que viene después. Está de acuerdo con Juan, por supuesto. Por eso fue su discípulo un poco de tiempo, con el anuncio del reinado de Dios y las denuncias de las injusticias. Pero ahí tomó la decisión de ponerse al servicio y dejarse bautizar en la fila de quienes se hacían bautizar. Y en este momento parece que él tuvo una iluminación interior en que se sintió amado por Dios sin condiciones. Es lo que los 3 de los evangelistas narran con la venida del Espíritu sobre Jesús. Después de esa iluminación, fue probablemente el comienzo de una relación de intimidad con Dios. Que esa intimidad con Dios orientaría todo su comportamiento en adelante. A esa intimidad volvería todas las veces
que como lo cuentan los evangelios, se retiraba de noche o muy temprano a orar en soledad. Ese estar vuelta hacia su Padre, Dios, fue lo que lo hizo volverse a sus hermanos y ser un hombre para los demás, como él mismo lo describió en la última de sus comidas, para identificarse simbólicamente con el pan y el vino al alcance de todos. A semejanza del pan y el vino, su cuerpo y su vida entera estaban allí a disposición de todos para hacerles sentir la cercanía del Padre que había transformado su ser y podía transformar el ser de muchos, humanizándolos, es decir, liberándolos de su encierro en sí mismo y participando en el amor divino que todo lo envuelve. Después de su iluminación en el Jordán, el Espíritu lo empuja al desierto. De allí vuelve a las calles y los pueblos de Galilea, anunciando que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Pero decimos la llegada del reino de Dios y comienza a anunciarlo con palabras y hechos. Su preocupación central será en adelante que ese reino se vuelva realidad en las relaciones humanas. Con esto llego al fin de mi primera exposición. No sé si ha quedado claro que Jesús, un hombre como nosotros, vive una vida muy humana de carpintero, de encerrador, de artesano, probablemente participando en los trabajos de jornalero, en las viñas y los predios de alrededor, tomando todas las experiencias que después, durante su vida pública, cuando se decide a ir por las aldeas de Galilea, van a aparecer nuevamente como experiencias suyas. Ese fue Jesús. Yo llegaría hasta aquí y los invito a la actividad siguiente, que es la de reflexionar, la de la actividad número 3, la situación social en Palestina derivada de la lectura de los evangelios. Profundizar lo que hemos visto hasta ahora, leyendo las preguntas, leyendo los lugares de los evangelios en los cuales que están en la hoja de los materiales enviados y respondiendo a esa pregunta. Sí, para complementar lo que está diciendo Manuel, bueno, primero, en verdad, te pediría, Manuel, si puedes dejar de compartir el PPT. Ahí está. Muchas gracias. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, hemos terminado teníamos esta primera actividad, la pregunta sobre quién es Jesús, y tenemos esta primera exposición de Manuel. Ahora vamos a hacer un pequeño trabajo en grupo. Y miren, les voy a compartir en pantalla el documento que les enviamos. Este es el segundo documento, que es el documento de trabajo que vamos a ocupar para esta sesión. Se los voy a compartir primero, lo voy a compartir acá, y luego voy a hacer la pregunta de si alguien que esté acá en la sesión no lo tenga, para que lo podamos compartir. Lo podemos compartir incluso a través del chat del Zoom, así que no hay problema, ¿ya? Por si alguien dice, oye, yo no tengo ese documento, no me llegó, bueno, no se preocupe, podemos entregarlo inmediatamente, así que este es el documento. Este es el documento 2, que se llama material de trabajo. Y en este documento 2, material de trabajo, esto es lo que estaba diciendo Manuel. Aquí hay lecturas sugeridas, o sea, hay una lectura previa y una discusión. Es solo este primero, ¿no es cierto, Manuel? El situación social en Palestina. ¿No es cierto? Quería agregar una cosa, que
pueden discutir también sobre las cosas que expuse en esta primera parte. Y si tienen preguntas, pueden o al final de la discusión de grupo. O también las pueden escribir las preguntas en el chat y trataré de contestarlas más adelante. Perfecto, perfecto. Entonces, lo que tienen que hacer ahora en las discusiones de grupo, o sea, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a dividir en distintas salas. Usted va a ser asignado a una sala y va a estar con un pequeño grupo de personas. Y la idea es que pueda realizar la actividad de este documento solo en la sección 1, Situación Social en Palestina, Trabajo en Grupo. Entonces la idea es que pueda responder esta pregunta de acá. Discusión grupal, leer o recordar los pasajes mencionados de los evangelios y sacar de ellos cuáles eran los grupos o clases sociales del tiempo de Jesús.